El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. La doctora Amparo Gómez Gelbes es ortopedista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Trabaja actualmente en el Hospital Universitario de la Samaritana en Bogotá, realizando trauma y reconstrucción en miembros inferiores. Es presidente electo del capítulo de trauma de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Miembro del Board de AO Trauma Colombia y Faculty AO. La doctora Gómez hablará sobre tratamiento quirúrgico de fracturas complejas del calcáneo. El tema de nuestra ponencia el día de hoy es el tratamiento quirúrgico de las fracturas complejas del calcáneo. No tengo ningún conflicto de interés que declarar para la presentación de la que vamos a hablar. Y vamos a empezar con este paciente, este caso clínico de mi hospital. Es un paciente de 50 años, hombre, constructor, que se cae del techo de su casa 3 semanas antes y por motivo de pandemia no puede consultar a nuestro hospital. Llega 3 semanas después con estas radiografías en las que no podemos ver con claridad las características de la fractura del calcáneo, pero cuando tenemos las imágenes de la tomografía, vemos que es una fractura compleja, con desplazamiento marcado de la carilla articular, ensanchamiento y pérdida de los parámetros de la longitud, la altura y el grosor del calcáneo y una pérdida completa de la superficie de la orientación de la carilla articular. Teniendo en cuenta que la piel se encontraba en buenas condiciones, este es el día del ingreso, tenemos un signo de la arruga positivo, ya las flictenas que al parecer tuvo originalmente se encuentran secas, decidimos hacer un tratamiento quirúrgico utilizando un abordaje convencional, un abordaje lateral extendido, una cirugía difícil porque después de 3 semanas hubo necesidad de hacer una osteotomía intraarticular, un sangrado abundante, 3 horas de cirugía. Sin embargo, las radiografías nos mostraron un adecuado restablecimiento de los parámetros anatómicos del calcáneo y de la superficie articular. Sin embargo, cuando el paciente regresa a nuestro primer control a los 8 días encontramos esto, una dehiscencia parcial con una necrosis y una posible sobreinfección de nuestra cirugía. Entonces, teniendo en cuenta esta complicación no deseada, pero esperable en esta fractura, nos dimos a la tarea de revisar cómo podemos mejorar nuestros desenlaces. De esta manera, los objetivos educacionales de nuestra charla son, en primer lugar, revisar la evidencia reciente sobre operar o no operar las fracturas del calcáneo, revisar los objetivos de tratamiento quirúrgico, cuál tratamiento quirúrgico vamos a escoger y cómo evitar las complicaciones como la que acabamos de ver. Recordemos que el 60-75% de las fracturas del calcáneo son intraarticulares desplazadas, por lo tanto se consideran fracturas que son complejas. Como cualquier otra fractura articular, las ventajas que ofrece el tratamiento quirúrgico hacen referencia a restaurar la anatomía normal, específicamente la anatomía normal de la carilla articular, restaurar el eje de carga del retropié, el eje mecánico de la articulación subtalar, para que de esta manera nuestro paciente pueda permitir cargar sin dolor y restablecer su trabajo y posiblemente su actividad deportiva. Entonces tenemos tantas ventajas de un tratamiento quirúrgico que está establecido. ¿Por qué hoy en el 2021 sigue la controversia entre operar o no operar este tipo de fracturas? En este gráfico tomado del artículo del Dr. Shar de 2015, vemos que en los años 70 prácticamente no se operaba ninguna fractura del calcáneo. A finales del siglo empezamos con el auge del tratamiento quirúrgico abierto de las fracturas del calcáneo, casi ninguna se dejó de operar y nuevamente ahora el péndulo está bajando, vemos un aumento de los pacientes que tienen tratamiento no quirúrgico, una disminución de los pacientes operados por vía convencional, pero un aumento de los pacientes que han sido tratados con métodos descritos como de mínima invasión o técnicas percutáneas. ¿Qué nos dice la literatura? Revisé los últimos metaanálisis, vamos a ver que los resultados son un poquito contradictorios entre ellos,
Ese es el metaanálisis del doctor Zhang, publicado en el 2016, que muestra que los pacientes operados tienen menos dolor asociado con la marcha y tienen una mejor adaptación del calzado. Sin embargo, tenemos un mayor número de complicaciones dado por infecciones y lesiones en la piel. No encontró diferencias en los puntajes funcionales ni en el retorno al trabajo. Este segundo metaanálisis, también publicado en 2016 por el otro grupo del doctor Xiangping, muestra que no había diferencias en los resultados funcionales y se encontró una incidencia de complicaciones de un 25% en los pacientes operados. Sin embargo, este estudio sugiere que los pacientes no operados tienen mayores probabilidades de terminar en una artrodesis temprana subtalar. Este, que es el más reciente, del 2017, del doctor Ning Wei, muestra que la ventaja del tratamiento quirúrgico hace referencia a la restauración de la anatomía, del ángulo de ver, la altura y la amplitud del calcáneo, pero tiene muchas más complicaciones, sin diferencias significativas en los puntajes funcionales, el dolor o el uso del calzado. Este último es un metaanálisis que solamente hace referencia a la posibilidad de desarrollar o de necesitar una artrodesis temprana en los primeros 2 años por una fractura intraarticular desplazada, y encuentra que la incidencia de artrodesis subtalar temprana en pacientes no operados es 4.4 veces mayor que en los operados. Entonces, esto nos haría pensar que la cirugía es un factor de protección contra esa artrosis y esa artrodesis subtalar temprana. Sin embargo, como vemos, la mayoría de los estudios no son de buena calidad, los resultados son un poco contradictorios porque se basan en estudios de baja calidad. Se necesitan mejores estudios randomizados probablemente para obtener la respuesta a esta pregunta que todavía sigue en la literatura. Sin embargo, tenemos también descritas algunas indicaciones quirúrgicas claras. Las fracturas intraarticulares desplazadas, que incluyen la faceta posterior con un desplazamiento mayor o igual a 2 milímetros, una pérdida de altura del calcáneo de más o menos un 20%, una expansión significativa de la pared lateral o una deformidad, una alteración marcada de la morfología que impida que el paciente pueda utilizar un zapato normal, un ángulo de Wheeler menor de 15 grados según Buckley y un compromiso de la articulación calcáneo-cuboidea mayor del 25%, probablemente sean las mejores indicaciones para el tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles serían los objetivos quirúrgicos para el cirujano? La restitución anatómica de la superficie articular, del eje de carga del retropié, de la articulación subtalar, de la altura, la amplitud, la longitud del calcáneo, la correcta orientación de la tuberosidad, sin complicaciones o con el menor número de complicaciones. Entonces, si nos decidimos por el tratamiento quirúrgico, ¿cuál tratamiento escogemos? Tenemos 3 posibilidades actualmente. Una osteosíntesis abierta con un abordaje lateral extendido convencional, o una osteosíntesis con un abordaje percutáneo, o con lo que se llama de mínima invasión, con abordajes limitados que permiten solamente visualizar la parte articular comprometida, o una artrodesis primaria. Vamos a hablar primero sobre las indicaciones para hacer un tratamiento con el abordaje lateral extendido, o sea, tratamiento abierto convencional. ¿Cuándo lo usamos? Cuando los objetivos de tratamiento de cualquier fractura articular compleja no puedan ser logrados por métodos cerrados de mínima invasión. En este caso, en el calcáneo, debemos optar por un abordaje lateral extendido. Sin embargo, recordemos que este tipo de aproximación tiene una implicación anatómica muy específica, este abordaje. Recordemos que el aporte vascular de la piel y el tejido celular subcutáneo, del aspecto lateral del calcáneo y del retropié dependen enteramente de la arteria calcánea lateral. En este esquema tomado de este artículo del 2014, vemos claramente que la arteria calcánea lateral está en riesgo por su proximidad a la rama descendente y la transversa del abordaje lateral extendido. Es por eso que lo más importante, si nosotros utilizamos este abordaje, es localizar en el sitio perfecto la incisión para que no afectemos la arteria y de paso tampoco afectemos el nervio sural. Podamos obtener una herida como esta, que cierra sin tensión, sin haber lesionado la arteria ni el nervio. ¿Cuáles son los resultados con el abordaje lateral extendido o la reducción abierta convencional? Este es un artículo publicado en 2014 que muestra que tenemos unos porcentajes de infección y necrosis del colgajo de un 13%, que digamos no está tan alto. Sin embargo, esta revisión del 2018, que se revisan nosotros los 13 últimos años a partir del 2008, encuentra que los porcentajes son un poco más altos, pueden llegar inclusive hasta un 28% de complicaciones de la piel con el abordaje lateral extendido.
Además de la lesión de la piel, podemos tener lesión del nervio sural, que también está muy cercano al abordaje. Esta publicación del 2013, que es una de las pocas que aborda este tema, nos muestra que la lesión puede llegar hasta un 10%, sin embargo, la mayoría de las veces es reversible. Si tenemos tantas complicaciones con los abordajes extendidos, ¿cuándo debemos utilizar o cuándo utilizar abordajes percutáneos o de mínima invasión? Para torneta, las fracturas perfectas son las Sanders 2, que tengan un fragmento superomedial grande, con desplazamiento leve a moderado, o las fracturas en lengua que tengan un gran porcentaje de la fascia posterior unido a la tuberosidad. Algunas Sanders 2C, 2A y 2B, sin embargo, depende de lo fácil que se vea la reducción de la superficie articular. Para Buckley, las fracturas con patrones simples, con fragmentos grandes, son las perfectas para detectar tratamientos percutáneos en mínima invasión. Aquellos pacientes con lesiones en piel que hace un abordaje extendido lleve a complicaciones, y los pacientes de mayor edad, los pacientes viejos. ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para el tratamiento percutáneo de mínima invasión en los abordajes limitados? En primer lugar, debemos recordar que eso no es una técnica fácil. Que sea percutáneo no quiere decir que sea fácil. Se requiere conocer bien la anatomía quirúrgica del calcáneo, identificar adecuadamente las líneas de fractura, los fragmentos principales y el llamado fragmento estable, que es el fragmento superomedial o del sustentáculo untal, identificar las fuerzas deformantes presentes, porque si las identificamos y las conocemos, podemos saber cómo contrarrestarlas, y debemos conocer y utilizar elementos e instrumentos para lograr la reducción perfecta de estos fragmentos. Este es un artículo del 2019 que simplemente nos muestra algunos de los abordajes de mínima invasión o abordajes que se pueden utilizar para las fracturas del calcáneo, el abordaje de Palmer, el de Ollier, y el más conocido y más utilizado en los reportes, que es el abordaje limitado del seno del tarso, en el que ustedes ven con esta incisión únicamente podemos tener acceso a la reducción de la carilla articular. ¿Cuáles son los desenlaces si utilizamos técnicas de mínima invasión? Esta es una revisión sistemática del 2016, en el que se revisan 2018 osteosíntesis, encontrando que con estas técnicas tenemos una infección solamente en un 3%, que es evidentemente mucho mejor que si utilizamos una técnica convencional abierta, con un puntaje similar, es una OFAS promedio de 83, y una restitución aceptable del ángulo de L con un promedio de 24 grados. En este artículo, entonces, sugieren que las técnicas de mínima invasión abiertas o las percutáneas son una alternativa al abordaje lateral extendido convencional. En la literatura, ¿cómo se comparan los resultados entre el abordaje convencional, el abordaje limitado del seno del tarso o las técnicas percutáneas? ¿Qué dice la evidencia? Eso es solamente un pequeño resumen de los últimos 4 años. Como ustedes ven, hay 4 metaanálisis que tienen resultados muy similares. El del doctor Chikui Chen del 2017, que compara las técnicas de mínima invasión con el abordaje lateral extendido, dice que son igualmente efectivos en Sanders 2 y 3, pero las técnicas de mínima invasión tienen mejores resultados funcionales, menos complicaciones de la herida, hay que esperar menos tiempo para operarlo y tenemos un menor tiempo quirúrgico. El metaanálisis de Noswick del 2018 tiene resultados muy similares. Dice que tenemos similares desenlaces funcionales y anatómicos entre los dos, con las ventajas de menor tiempo quirúrgico y menores complicaciones a favor del abordaje del seno del tarso. Él decía del 2020, también es un metaanálisis, no encontró diferencias en los ángulos de Beller o de Guissen, pero sí diferencias en la complicación de las heridas, la infección y el dolor a favor de las técnicas de mínima invasión. Lo mismo el metaanálisis de Yao Lu del 2020, que dice que no hay diferencias en los resultados anatómicos o funcionales que podrían ser equivalentes con menores complicaciones en las técnicas percutáneas. Entonces, digamos que la evidencia actual 2021 sugiere que los abordajes de mínima invasión, las técnicas percutáneas, pueden ser una opción para disminuir las complicaciones de piel y de infección secundaria que se presentan en los abordajes laterales extendidos. Sin embargo, debemos recordar que no quiere decir que sea más fácil. Debemos seleccionar el paciente y la fractura que amerite esa intervención. Se requiere o implica una curva de aprendizaje para el cirujano, y para el mismo requiere un conocimiento de la anatomía quirúrgica, la correcta identificación de los fragmentos principales y el fragmento constante, si es que lo hay, aprender a utilizar múltiples elementos y técnicas de reducción directa o indirecta para restaurar la superficie articular y las características anatómicas del calcáneo, que es el objetivo de cualquier tratamiento quirúrgico. La tercera opción quirúrgica es la artrodesis primaria. A veces hay que hacerlo.
Estas son algunas de las indicaciones encontradas en la literatura para fracturas estándar 3 y 4 con severa conminución, con una superficie articular que se considere no reconstruible. Cuando en la sede del abordaje hay una evidencia de una lesión severa del cartílago, cuando tengamos un ángulo de Behler inicial menor a 0 grados, o sean pacientes de más de 65 años o con múltiples comorbilidades. ¿Cómo evitar las complicaciones? Que es el último punto si nos decidimos por hacer el tratamiento quirúrgico de esas fracturas. La literatura muestra que los mejores resultados se obtienen si tenemos pacientes mujeres, pacientes jóvenes, con trabajo liviano, que no tengan problemas laborales, disputas laborales por la fractura, que tengan un estándares bajos, o sea, menos complejidad de la fractura, y en aquellas en las que el tratamiento quirúrgico logra la restauración del articular, de la articulación y del ángulo de Behler. Sin embargo, como vemos, la mayoría de las veces no podemos escoger los pacientes, entonces digamos que lo primero que tenemos que hacer para disminuir las complicaciones es identificar los factores de riesgo que podrían llevarnos a un mal desenlace. En cuanto al paciente, pues son características que no podemos cambiar: la diabetes, el cigarrillo, las comorbilidades, la obesidad, la edad y la enfermedad arterial periférica, las características de la fractura. Mientras más grave o severa la fractura, pues más complicaciones. La fractura es abierta, si llevamos más de 15 días de espera y si los tejidos blandos están en malas condiciones. Asimismo, la parte del cirujano, que pueda tener mayor riesgo de malos resultados si tenemos una cirugía muy larga, si no tenemos experiencia, si colocamos la incisión en el sitio incorrecto, si cerramos en un solo plano de tensión, permitimos la formación de hematomas. Algunos inclusive sugieren que los injertos podrían empeorar el pronóstico en esos pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero identificamos los factores de riesgo y luego hacemos el planeamiento. Debemos conocer muy bien la fractura con adecuadas imágenes de radiografía, de tomografía, inclusive reconstrucciones en tercera dimensión. ¿Para qué? Para poder identificar los fragmentos principales: el superomedial, el anterolateral, el lateral y la tuberosidad. Hacer un adecuado planeamiento, una táctica operatoria de reducción y fijación progresiva de estos fragmentos alrededor del fragmento estable, que teóricamente es el del sustentáculo ontal. Tener en la mesa ayudas percutáneas, clavos de Kirchner, clavos de Chance, el intensificador de imágenes es absolutamente indispensable para obtener las radiografías, las imágenes intraoperatorias que nos permitan asegurar que estamos restituyendo las características anatómicas necesarias. En cuanto a la técnica quirúrgica, el tiempo quirúrgico correcto, cuando los tejidos blandos lo permitan, si utilizamos el abordaje lateral extendido, la exacta posición de la incisión quirúrgica, el manejo cuidadoso de los tejidos blandos, la técnica de no tocar, un cierre meticuloso sin tensión y evitar la formación de hematomas. Probablemente algunos sean partidarios de dejar siempre un DRE para que esto no se presente. En cuanto al tiempo de espera de los tejidos blandos, ¿cuánto tiempo? Si tenemos ampollas o edema severo, tenemos que esperar hasta que haya el signo de la arruga. Sin embargo, lo que se recomienda es que no se espere más allá de 2 semanas, porque después la reducción va a ser mucho más difícil, sobre todo si se van a utilizar técnicas percutáneas. Colocamos al paciente de lado en una mesa radiolúcida que nos permita colocar el intensificador de imágenes que va en el lado contrario donde está el cirujano, y debemos ensayar antes de empezar cómo vamos a tomar la lateral, la axial y la proyección de Brodin, que son necesarias para ver la reducción de las superficies articulares y las características anatómicas del calcáneo. Se recomienda tener guardado en el intensificador la imagen del calcáneo contralateral normal, si se puede, para poder tener como una plantilla sobre la cual ir comparando los resultados. Estas son las 3 proyecciones: la lateral, la axial y la de Brodin, que tenemos que estar valorando todo el tiempo en cirugía. La colocación exacta de las ramas de la incisión, como ya vimos, es primordial para asegurar la preservación del colgajo. Debemos asimismo hacer un colgajo que llegue directo hasta el hueso, para hacer un colgajo de espesor total sin disecar la piel. Aquí vemos que el colgajo llega directamente hasta el hueso. Aquí vemos la cortical lateral levantada y el sitio de la fractura. Aquí están los peroneros. No se deben colocar separadores, sino utilizar las clavijas de Kirchner, como estas que están acá, para mantener la piel separada y expuesto el campo, colocadas una en el maleolo peronero, otra en el cuello del talo y la otra en el cuboides. Una vez tenemos expuesta la fractura, debemos identificar los 4 fragmentos: el superomedial, que se asume que es el estable, el anterolateral, la tuberosidad, y el superolateral, que corresponde a la porción lateral de la faceta posterior, que es lo que se llama el fragmento en cometa, que es el que se hunde y se clava dentro del cuerpo del calcáneo.
La reducción progresiva de los fragmentos debe empezar por levantar la pared para poder ver la parte medial, desimpactar la tuberosidad mediante maniobras cerradas, utilizando clavos de Chance, por ejemplo, restaurar primero probablemente la pared medial, luego la pared anterior y luego restaurar la pared lateral. Obviamente depende de las características de la fractura. Los fragmentos articulares deben tener tornillos de compresión interfragmentaria si se puede, y si vamos a nuestros índices podemos utilizar placas de bajo perfil que pueden ser bloqueadas o no. De tal manera que tengamos esta incisión al finalizar. El cierre de la incisión también es importante. Se recomienda cerrar el tejido celular subcutáneo empezando del vértice hacia los extremos y la piel de los extremos hacia el centro para disminuir la tensión al final. ¿Qué nos muestra la literatura? Este es un artículo publicado en el 2013. Sin embargo, revisa 1.730 fracturas. El tratamiento quirúrgico de estas fracturas encuentra que la mayor complicación es la infección. En este artículo es solamente un 13%. Segunda cirugía de retiro de material de estos índices por dolor en un 1.4%, y tenemos que el 70% de los resultados son buenos o excelentes. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el tratamiento quirúrgico de fracturas complejas en cuanto a los resultados funcionales, las series de casos reportan buenos y excelentes resultados en el 65 al 75% de los casos, con una OFA, un puntaje promedio de 80 que se considera bueno. En conclusión, hoy, 2021, la controversia sobre operar o no operar las fracturas complejas del calcáneo continúa. Como vimos, la evidencia todavía no es clara, básicamente porque se basa en estudios de mala o regular calidad. Necesitamos unos mejores estudios para tener una respuesta a esa pregunta. Existen claras indicaciones en la literatura sobre operar pacientes que pueden ser relativos si no se llenan las condiciones de seguridad, puesto que las complicaciones de piel siguen siendo muy altas. El abordaje quirúrgico puede ser abierto con técnicas percutáneas. La ortodesis primaria tiene algunas indicaciones muy específicas y evidentemente para evitar complicaciones catastróficas como las que le mostré a mi paciente en la primera diapositiva, tenemos que identificar los factores de riesgo, planear ejecutar una técnica quirúrgica cuidadosa e impecable para obtener de esta manera un 75% de buenos resultados y estar de acuerdo a lo que se reporta en la literatura. Muchas gracias nuevamente por la invitación a participar en el Congreso con esta ponencia.